Porque el evangelio, ¿qué significa evangelio? Buenas noticias de Dios. La justicia de Dios, la intervención de Dios. Eso es la intervención de Dios. Se revela ¿por qué? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mira qué importante que es la fe. La fe es una perla preciosa, la fe es una espada, la fe es un escudo. La fe es el fundamento de nuestra vida. Pero tan importante es la fe que la tenemos que cuidar. Por esto esta prédica, y voy a hacer algo rápido, esta prédica, si me pueden poner el título de la prédica, la titulé Los asesinos de la fe. ¿What? ¿Qué, pastor? Sí, los asesinos de la fe. Suena fuerte, ¿eh? Pero la fe es una perla tan preciosa que la tenemos que cuidar, pero si nos descuidamos hay asesinos. Y vamos a ir rápido. ¿Cuál es el asesino? Punto número 1. Si me puedes ayudar, multimedia. La fe sola. ¿Cómo? No, es que la fe necesita un fundamento. La fe necesita un fundamento. Si tú preguntas allá afuera, ¿tienen fe? Todo el mundo tiene fe. Puede tener fe en un vasito de agua. Puede tener fe en un muñeco religioso. Puede tener fe en la suerte. Puede tener fe en el horóscopo. Permítame. Pero la fe necesita un fundamento. Un asesino de la fe es la fe sola. Decir que yo tengo fe. Yo tengo fe. Ante las circunstancias y momentos difíciles de la vida, esa fe sola no te va a servir. Esa fe va a salir derrotada. ¿Por qué? Porque la fe necesita un fundamento donde afirmarse. Repito, lo puedo hacer en la suerte, lo puedo hacer en una cintita roja, lo puedo hacer en un muñeco religioso, lo puedo hacer en hábitos místicos, un vasito de agua bajo la cama, una cintita roja, una tira de ajo. Lo puedo hacer, hay gente que tiene fe en eso, hay gente, pero en los momentos difíciles de la vida esa fe no le sirve. La fe tiene que encontrar un fundamento, y cuando la fe se afincó en la palabra de Dios, ahí encontró ese fundamento, ahí se afirmó, ahí se afincó, ahí se puso firme. Y esa es la columna en el medio de los vientos. Como siempre digo, ese es el ancla en el medio de la tormenta. Porque la fe encontró algo veraz donde afirmarse, se ancló. Todo el mundo tiene fe. Todo el mundo. Si preguntas allá afuera, es muy raro encontrar a alguien que te diga que no tiene fe. Todo el mundo. Ahora, imagínese la fe sola, la fe buscando dónde afirmarse. Y mientras la fe no encuentre la palabra de Dios, todo lo demás será vano. Toda circunstancia que enfrente en la vida saldré derrotado. Y lo peor de todo, me desilusiono, me frustro. Y ahí es donde la gente cae en profundas depresiones, no le encuentra sentido a la vida. ¿Por qué? Porque tiene fe, pero su fe no le está dando resultado. Romanos 10:17, si me puedes ayudar, multimedia. Así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? Por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que necesita la fe? ¿Se da cuenta lo importante de congregarse? ¿Se dan cuenta lo importante de tener un pastor? ¿Se da cuenta lo importante de tener una Biblia y pedirle al Señor? Usted tiene que tener una Biblia en su casa. Esta es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. La mejor inversión. Pastor, no la entiendo. Perdón, no la entiendo, pastor. Fluyo como maestro. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, Señor, llévame a tu palabra. Hazme entender tu palabra. Háblame a través de tu palabra. Tú le estás dando luz verde al Espíritu Santo para que te enseñe como un maestro la palabra. O la puedo leer en seco sin hacer una oración, donde no voy a entender nada. Será aburrido, cansón, denso, pesado, porque no la entiendo, la quiero leer desde mi humanidad. Pero cuando le digo, Espíritu Santo, guíame a través de tu palabra, ahí comienzo a entender la Biblia. Ahí le comienzo a encontrar el sazón. Ahí comienzo a entender las profundidades de Dios. Y ahí es donde mi fe
se comienza a fincar. Y puede venir lo que venga. Adversidad, situaciones difíciles, reporte médico negativo, lo que sea. Pero tu fe está firmada en la palabra de Dios. Y así se atraviesan los momentos difíciles, donde Dios te va a sacar victorioso mientras estés afirmado en la palabra de Dios. La fe sola es un asesino de la fe. Vas a escuchar mucho allá afuera: tengo fe, sí, pero ¿fe en qué? ¿En qué tiene fe? La fe necesita el fundamento, esa es la palabra de Dios. Punto número 2, multimedia. ¿Cuál es el otro asesino de la fe? La religiosidad. ¿Qué es lo que es la religiosidad, pastor? Cuando le puse piloto automático a esto. Vengo, me congrego un jueves, me voy a la casa. Vengo, me congrego un domingo, me voy a la casa. Tengo que diezmar, voy diezmo. Tengo que orar: Señor, gracias por estos alimentos, te doy más gracias. Antes de dormir: Señor, te doy gracias por un día. Y ya, caí en una religiosidad. Ya no hay una expectativa de lo que Dios va a hacer. Vengo porque es un hábito de un buen cristiano que tiene que venir a la iglesia, nada más. Pero no vengo con una expectativa de que Dios va a hacer algo. Error, le metí el piloto automático a mi vida de creyente y caí en una religiosidad. Un buen religioso. Mis hábitos cristianos son buenos, no falto a la iglesia, vengo los domingos, vengo los jueves, escucho la palabra y después me fui a mi casa. Y la religiosidad es un asesino de la fe. Y puede ocurrir en cualquier momento. La persona puede tener 25 años en el evangelio y cayó en una religiosidad. Porque cuando les pierde la expectativa a lo que Dios va a hacer, dudo que pase algo. No limito a Dios. Salmo 27, versículo 3 y 4. Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí. Note la situación que está detallando el salmista. No temeré, mi corazón. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Note qué es lo que afirma el salmista. Situación adversa, terrible, yo voy a estar confiado. Ese es el valor de la fe. Seguimos. 4. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sabe lo que significa inquirir? Adquirir sabiduría. Señor, yo quiero ir a tu casa porque ahí tu presencia, se lo parafraseo, tu presencia me va a restaurar. Y porque voy a aprender principios para vencer estas situaciones. Inquirir es adquirir sabiduría. O yo vengo a la iglesia porque es un hábito religioso. Si yo vengo a la iglesia por un hábito religioso, es aburrido, es cansón. Estoy esperando a qué hora termina. Me cuesta venir a la iglesia. Cualquier excusa es buena para no venir. ¿Por qué? Porque no hay una expectativa. Caí en una religiosidad. Pero cuando hay una expectativa de lo que Dios va a hacer: Señor, tú vas a hablar a través del pastor, tú me vas a dar una palabra, tú me vas a dar sabiduría para vencer esta situación que yo estoy pasando, tú vas a intervenir en mi vida. Hay una expectativa. Tú eres, como siempre digo, una esponja espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra la absorbe, la palabra te llega, estás expectante de lo que Dios va a hacer. Pero si caigo en esa religiosidad sin querer, le puse el piloto automático, no va a pasar nada. Es tan peligroso eso. Es tan peligroso. Gente que ama a Dios, gente que lee la Biblia, pero lo hace desde una esfera religiosa. Y ser religioso es frustrante, porque no ves la intervención de Dios. No, ¿por qué? Porque caí en una costumbre. No la veo porque es normal, vengo a la iglesia, escucho la palabra y me voy a mi casa. La vida se le cae a pedazos. La vida, el matrimonio destruido, los hijos destruidos, la vida se le cae a pedazos. Y no, vengo a la iglesia. Perdió esa expectativa de lo que Dios va a hacer.
Por eso siempre es bueno mirarnos a un espejo espiritual. Señor, ¿por qué estoy yendo a la iglesia? Yo necesito de ti. Yo quiero estar. Tú tienes que sentarte aquí y antes de sentarte, tener ese momento con el Señor. Señor, háblame. Dirígeme. Estoy pasando una situación en la familia, con los hijos, en el matrimonio, en la salud. Dame una palabra. Y ahí preparas tu espíritu para que Dios te hable. Punto número 3, asesino de la fe. Si me pueden. Desear solo los milagros express. Vivimos en la época del drive-thru. Todo rápido, entonces queremos que con Dios sea así. Y con Dios hay cosas que van a suceder así, porque aquí lo hicimos y lo creemos. Pero hay cosas que necesitamos de Dios que no van a ser express. Necesitan procesos. Y es una palabra que muchos le escapan. Porque si tienes fe para milagros inmediatos, todo lo que demande proceso, nunca lo vas a ver en tu vida. Porque estamos tan acostumbrados a la vida drive-thru, al microwave, a que todo sea rápido. Y venimos a Dios y le exigimos rápido. Tenemos 20, 30 años de malos principios aplicados que nos llevó a una familia destruida, a un matrimonio destruido, unos hijos perdidos, una salud destruida, y queremos que Dios lo haga así. Y no limito a Dios. Dios muchas cosas las va a hacer así. Pero todo lo que demande proceso, lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque quiero que Dios haga algo ya. Y hay cosas que Dios necesita que apliquemos principios nuevos. Y eso va a demandar un proceso de que en nosotros, un proceso en el carácter, un proceso en el comportamiento, un proceso de nuevos principios que tenemos que aplicar y tienen que dar frutos. Porque ahora estamos sufriendo la consecuencia de principios, de semillas que plantamos en un momento y ahora estamos viendo el fruto. Bueno, ahora arrancar esa semilla y comenzar con nuevos principios que va a demandar un tiempo. En la restauración hay cosas que Dios va a hacer así, ¿eh? Pero si todos los milagros son, quieres esperar los milagros express, hay milagros que están más adelante, que va a depender de tu crecimiento espiritual, va a depender de tu cambio de conducta, va a depender de tu cambio de carácter. Lucas 17, del 11 al 14. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Seguimos. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Para esa época la lepra era una enfermedad incurable. ¿Qué es lo que hacían con los leprosos? Los sacaban de la aldea, del lugar, de la ciudad, porque era tan contagiosa que tenían. ¿Y cómo morían? Solos, enajenados de la sociedad, perdidos, lejos de sus familiares, y morían enfermos ahí, solitos. Y le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 14. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos al sacerdote. Le dio una dirección. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, Si ves, muchos milagros de Jesús fueron así instantáneos, Ahí. Los tocó, ahí nomás. Lanzó una palabra y ahí nomás. Pero sin embargo con ellos fue distinto. Les mandó una palabra, les dio una dirección. Y ellos, obedientes a esa palabra, mientras iban caminando, se encontraron con el milagro. Por eso cuando vienes aquí a la iglesia, recibes una palabra que si tú la aplicas allá afuera y le dices al Espíritu Santo: Señor, ayúdame a aplicar esta palabra, a medida que vayas caminando vas a ir viendo esa sanidad, ese milagro. ¿Por qué? Porque es obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia a la palabra de Dios tendrá su recompensa. Dios te va a recompensar. Pero hay cosas que las queremos así. Y como le digo, vivimos en un mundo express, un mundo drive-thru, queremos todo rápido. Y hay cosas que Dios necesita que cambiemos principios en el matrimonio. Quizás estamos pasando situaciones difíciles en el matrimonio, producto de principios incorrectos que hemos aplicado, donde Dios tiene que
capacitarnos de nuevo, provocar sanidad en el matrimonio, comenzar un nuevo caminar con Él, nuevos principios, y todo eso demanda un proceso. También la relación con los hijos, en la parte monetaria. No limito a Dios, Dios lo hace así. Pero hay cosas que nosotros necesitamos que va a demandar procesos. Yo quiero que te hagas esta idea. En algún momento tendremos que partir. Que viva 110 años, saludable. Que viva 110 años, con una vida bendecida. Pero en algún momento tendremos que cerrar los ojos. Yo quiero que te hagas esta idea. Cuando lleguemos a la presencia de Dios vamos a jugar y haya un montón de regalos. Y Dios nos diga, todo esto te correspondían a ti. Pero nunca se activaron, nunca lo recibiste, porque todas estas bendiciones demandaban procesos. Pastor, Dios vivió una vida, está bien, por la misericordia de Él entramos, y su sacrificio en la cruz, entramos en la vida eterna con Él. Pero hay cosas que demandan principios de Dios, aplicarlos para que se activen en nuestra vida. La vida cristiana no es por suerte. Es por principios aplicados que tendrán repercusión en nuestra vida. Punto número 4. ¿Cuáles otros asesinos de la fe? Las relaciones incorrectas. ¿Cómo he visto gente irse del evangelio, de lo que Dios tiene, por las relaciones incorrectas? ¿Cómo he visto gente apartarse de Dios por no saber discernir las relaciones? Y es algo que cuando vienes a Dios tienes que saber el circuito íntimo con el cual te juntas. Hay un circuito íntimo. Jesús hablaba con todos, pero tenía un circuito íntimo donde Él hablaba cosas específicas. Ese circuito íntimo que nosotros tenemos que hacer tiene que ser guiado por Dios. Hay amistades, escuchen lo que le digo, hay amistades que ya no son buenas para nosotros. Cuando vienes a los caminos del Señor, hay amistades que ya no son buenas. Grupos, gente de amigos, reuniones que ya no son buenas. No es que te enajenas de la sociedad y te haces un fanático religioso. No. No, es que hay cosas que ya no pegan contigo. Solteros, le hablo a los solteros. Si hay solteros acá, toda relación que quiere apagar tu pasión con Dios, no te la mandó Dios. Escucha lo que te digo, toda relación que quiere apagar tu fuego con Dios, Dios no te la mandó. ¿Sabes cuánta gente con un llamado hermoso, con un propósito hermoso, con unas bendiciones hermosas que Dios tenía para ellos, terminaron apartándose? Pastor, ¿y qué hago si estoy casado y mi cónyuge no quiere saber nada? Rodillas. Ahí tiene que haber rodillas, donde tienes que clamar por tu ser querido para que él tenga un encuentro con el Señor. Las relaciones son tan importantes que pueden matar la fe. David frente a Goliat, un gigante que todo el mundo le tenía miedo, y David dijo, no, yo voy a ir, yo lo voy a derribar, porque Dios está conmigo. Así como Dios me ayudó con los osos y los leones que los derribé, a este filisteo incircunciso yo voy para allá. Y vino el hermano y le dijo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde dejaste las ovejas que estás cuidando, que son de nuestro padre? Vete para allá, vete a cuidar. Pero me gusta la reacción de David. Dice, y David apartándose. Sí, mándeme el gigante, tráigame el gigante. El filisteo circunciso es. Me gustó la reacción, apartándose. Hay relaciones que nos tenemos que apartar, porque son un peligro. Hay relaciones almáticas, relaciones carnales, que son un peligro. Pastor, ¿y qué hago si mis seres queridos no conocen al Señor y soy el pionero? Siéntete un privilegiado, que Dios te levantó como una columna de fe en el hogar para que todos vengan a Cristo. Unos vendrán así, otros demandarán un proceso. Y ese proceso, tu testimonio, tu conducta, tu comportamiento será fundamental. Por eso es importante que vengas,
Porque tú te alimentas con la palabra de Dios. Tú te fortaleces con la palabra de Dios. Porque aquí todo bonito, una atmósfera bonita, todo bonito, pero llegamos a la casa y capaz que se están tirando con los platos, peor que perro y gato. Donde tienes que llevar la atmósfera que aquí, eso que sientes aquí, tú lo tienes que transmitir en tu hogar. Por eso tu testimonio será fundamental. Hablamos de relaciones incorrectas, la fe sola, la religiosidad. ¿Sabes qué más? No se los anoté. Los invito a ponerse de pie. Los invito a ponerse de pie. ¿Sabes cuál es un asesino de la fe que está ahora? Hay una ingeniería social que está ridiculizando a Dios allá afuera. Donde si tú hablas de Dios, fanático religioso, y donde a través de Hollywood, a través de la televisión, a través de una presión social, a través de las redes sociales, a través de influencers, te ridiculizan la fe. Si tú ves siglos y siglos atrás, toda cultura tenía un temor en su creencia, independientemente en la deidad que creía. Bendito Dios por Dios. Pero habían culturas que no creían en Dios. Así le fue también. Pero creían en una deidad. Pero había algo que se les destacaba a todos. El temor por esa deidad que ellos tenían. El respeto a un sacerdote. Los gobernantes, los reyes, no hacían las cosas así nomás. Los gobernantes y los reyes consultaban a un sacerdote, a su deidad, muchos incorrectamente, pero te hablo de la actitud, el respeto que había. Y cuando lees la palabra de Dios, el pueblo de Dios, el respeto que tenía antes de tomar una decisión, que Dios lo dirigiera. Pero hoy día ese temor se perdió. Existe una ingeniería social que sacó. La fe la ridiculizó. Y si te dejas llevar por este sistema te absorbe tanto que cuando vienes a ver te mató la fe. Recién llegados que vienen a este país puede ser una gran bendición, pero como puede ser una gran perdición. Jóvenes, mientras creces, puede ser una gran bendición, pero puede ser una gran perdición. Por eso es importante con Dios. Por eso es importante congregarte. No vienes porque eres religioso, no. Vienes para ser edificado por Dios. Vienes porque lo que tú no puedes hacer vas a recibir la sabiduría de Dios y la intervención de Dios para que te saque victorioso de esa situación. Por eso vienes a la iglesia. Si tú vienes por religioso, te vas a aburrir. Te cuesta levantarte y venir a la iglesia por ser religioso. Claro que cuesta. Pero si está esa expectativa, Señor, tú vas a hacer algo en mi vida. Dios va a hacer algo. Pero esta ingeniería social que está allá afuera, que apartó la fe. Hoy Dios, el que cree es ridiculizado. El que cree es un fanático. El que cree está loco. El que cree le están lavando la cabeza. Error. Bendito Dios por los matrimonios que creen en Dios. Bendito Dios por ese joven, esa mujer, ese hombre, ese niño que cree en Dios. Y si Dios te trajo, pastor, estoy solito, siéntete privilegiado. Porque eres un pionero en la familia. Y atrás tuyo vendrán tus seres queridos. Pero te tienes que mantener firme en la fe. En la fe cual que está afincada sobre la palabra de Dios. Y es así como vencen las situaciones, es así como vencen las batallas. Afincado en la palabra de Dios. Quiero que te lleves esto. Resumen, asesinos de la fe. La fe sin fundamento. No sirve de nada decir tengo fe. La fe necesita este fundamento. La religiosidad. El deseo de los milagros express. Habrá cosas que Dios va a hacer así, tranquilo. Hay otras que demandan su tiempo. Las relaciones incorrectas
y esa ingeniería social, sistema antidios que está allá afuera. Ay, pastor, ¿cuándo viene el anticristo? Ay, ¿cuándo? No, el anticristo ya está hace rato. Es ese sistema anticristo que no quiere saber nada. Hace rato que está allá. Hace rato que está el anticristo. Es un sistema que no quiere saber nada de Dios. Y hoy día hay ideología, pensamiento, la política va por ese lado. ¿Cuándo has visto un político que agarre ahí en plena? Muy pocos los que se ven. Vamos a dirigir este país bajo la dirección de Dios. ¿Cuándo has visto eso? Por eso muchos países caen en consecuencias terribles, porque sacaron a Dios. No saques a Dios de tu familia, no saques a Dios de tu vida, no saques a Dios de tus decisiones, no saques a Dios de tu camino. Porque cuando tú decides que Dios dirija tu vida, ponle el cuño. Mira lo que te digo, ponle el cuño. Tu vida va a cambiar. Independientemente de las luchas, independientemente de las batallas, ponle el cuño. Cuando le das luz verde a Dios, tu vida va a cambiar. Y va a cambiar para bien. Va a cambiar para bien. Te invito a cerrar los ojos.